El día de ayer hubo hubo entrega de premios nacionales ahí muy importantes. Y el director de noticias de la Octava Digital, el flamante director Jesús Escobar, pues es uno de los premiados reconocido en este certamen nacional de periodismo en la categoría de espacio noticioso de análisis multimedia. Y como al Jesús Escobar le dan pena estas cosas, pues bueno, pues cuando vimos el video dije, no, pues aquí lo tenemos de a pechito, pues, porque nos toca mañana en la mesa. Así que tenemos aquí la entrega al premio, el premio que le entregaron a Jesús Escobar. Vamos a verlo y regresamos acá con el galán pues. Pedimos a Jesús Escobar, medio a la octava, en la categoría de espacios noticiosos de análisis multimedia. Por favor, Jesús Escobar, de reciente creación, el espacio de la octava como concepto noticioso, por segmentos en televisión abierta y redes sociales, irrumpe en el universo de la comunicación con nuevos conceptos y propuestas para ampliar la oferta de las nuevas audiencias. Esa combinación de éxito solo es posible cuando se fusiona el talento con una formación sólida académica y acción profesional periodística en la conjunción de proyectos. Por ello, la octava, con Jesús Escobar al frente de un amplio equipo de reporteros y colaboradores, alcanza la presente nominación. Gracias, Jesús Escobar. Y como dice la leyenda, ¿hasta dónde has llegado, Jesús? Muy bien. Pues mi querido Alberto Nájar, Héctor Javier Sánchez, pues hasta dónde ha llegado don Jesús Escobar. ¿Cómo lo ven? De veras, Jesús, mi queridísimo Jesús, muchísimas felicidades por este merecido premio, que además premiaron también a nuestro querido Julio Astillero, al Chamuco TV. En fin, pues creo que son de esas cosas que tenemos que celebrar. ¿Qué decir, mi querido Alberto Nájar, aquí de Jesús? ¿Hasta dónde ha llegado? Pues hasta aquí, con nosotros, para que escuchemos sus comentarios, opiniones. De mi parte, muchas felicidades. Este Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, que tiene su valor, y tiene su valor porque no lo entrega ningún gobierno, no lo entrega ninguna institución ni fundación, no son los periodistas que se reúnen y deciden quién es el que merece un reconocimiento por su trabajo, por su labor, por su contribución al ejercicio crítico, libre, al buen periodismo. Felicidades, mi querido Jesús. Un abrazote. No, muchas gracias a ambos, y para mí ustedes lo saben perfectamente, más allá del cotorreo y demás, la admiración tan grande que tengo por ustedes, por el trabajo periodístico, de aprenderles, esa es la verdad de las cosas, de aprenderles todos los días, desde que le decía en alguna ocasión a Luisa Cantú, desde que uno era fan, ¿no? Leyendo a Alberto con el tema siempre le decía yo, con el tema de la aspirina, ¿no? En su columna, por ejemplo, viendo a Ernesto con sus comentarios, con sus charlas en Rompeviento. Entonces, de verdad, para mí un verdadero honor compartir con ustedes todos los viernes y sobre todo conocerlos como personas, tenerles cariño como personas, de verdad, porque ha sido muy grato. Y sí, un reconocimiento que pues es para todo el equipo de la Octava, realmente a la reporteros, todos redactores, todos y todas que conforman ese equipo, de verdad que es por lo que se logran las cosas. Si no se tuviera ese gran equipo de trabajo, sería imposible, esa es la verdad. No es cosa de una sola persona, es cosa de un gran equipo de trabajo que está ahí, ¿no? Y que ustedes, bueno, conocen muy bien a Luisa, pero además gente que está rodeándonos y que sin ellos y sin ellas, pues simplemente no pasaría nada, ¿no? Y ellos hacen un gran trabajo, de verdad. Héctor Javier. No, pues yo, por supuesto, me uno a las felicitaciones a Jesús, que ya también lo vengo siguiendo desde hace algún tiempo, y siempre es muy agradable escuchar sus comentarios, sus entrevistas que hace, me parecen muy atinadas, y a mí también es un gran gusto y un honor estar aquí contigo, con Alberto y por supuesto con Ernesto también. Muchas felicidades, Jesús.
Muchas Enhorabuena. gracias, doctor. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Y sí, Igualmente. mano, luego me regañan porque dice el señor director de Rompeviento que tengo que cacarearlo más, ¿no? Bueno, yo no lo dije, te lo dijeron allá en la octava digital. No me eches esa pelotita. Más bien ya no quiere decir que fue la Luisa Cantú que le dijo, Ah, oye, bueno. pues, Mi adorada Luisa, mi adorada y admirada Luisa Cantú, lo metió en cintura aquí al comandante, pues, ¿no? En fin, pues muchas felicidades a ti, a gracias. nuestro querido Julio, al Chamuco TV, no sé cuántos más ahí, pero son de los tres referentes que pues queremos, admiramos, respetamos de muchas maneras. Muchas felicidades. Y bueno, si les parece, vamos entrando en materia, Ah, Alberto, con este tema que sucedió con los migrantes. Acabamos de entrevistar a Ángeles Mariscal y es verdaderamente brutal, Alberto. Es terrible, es terrible. Yo me ha tocado hacer coberturas de migración desde 1997, cuando empezó este primer éxodo importante después del huracán Mitch y la devastación que provocó en Centroamérica, que provocó la segunda gran oleada. Ya había habido otras, pero provocada por la Guerra Fría, que se cebó en Centroamérica con el ensayo entre Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Rusia en aquel momento, y que pues básicamente ensayaron sus tácticas de Guerra Fría, que no podían ellos pelearse, y pues hicieron pelear a los países de Centroamérica, entre otros, y provocó una salida importante de personas de esos lugares. Muchos guatemaltecos tuvieron que huir, casi todo el pueblo Ixil se refugió en la zona de Campeche, Chiapas, escapando del genocidio de ese dictador que era Ríos Montt, y que por fortuna ya fue juzgado, y ojalá que pase esos poquitos días que le queden en prisión. Pero bueno, el caso está en que desde entonces me ha tocado a mí presenciar este éxodo migratorio, pero nunca había visto una tragedia de esta dimensión. No quiere decir que no haya otras, sino me refiero a que ocurre en un contexto distinto, inédito me atrevo a decir, de una securitización de la frontera sur de México. Y a pesar de ese despliegue inédito de militares, pues ocurrió, siguen pasando los migrantes, lo cual cuestiona desde mi punto de vista, y te quiero pedir a ti, mi querido Javier, que estás ahí muy cerquita de donde ocurrió esta tragedia. Esto cuestiona el modelo de cómo se mira a la migración en el mundo, pero particularmente en esta región, de ver a los migrantes como un ataque, un atentado a la seguridad nacional, y responder con fuerza, más que con entendimiento y con brazos abiertos de a de veras. ¿Cómo ves tú este tema, mi querido doctor Javier? No, yo lo veo terrible, ¿no? Y me parece también más lastimoso que algunas personas aquí en el sur de México pues vean a los migrantes, a las y los migrantes, pues como una amenaza, ¿no? Como una amenaza al trabajo, como una amenaza a los pocos recursos que se tienen, y también, pues también ahora con el COVID-19, como una amenaza desde el punto de vista del sanitario, ¿no? Todavía no se me olvidan a mí las imágenes allá en Tapachula, cómo los estuvieron rociando de insecticidas. Y bueno, pues nos vemos ahora, ¿no? Y las versiones que se tienen ahora. Y hay que recordar que los pocos esfuerzos que se han hecho han sido totalmente insuficientes, ¿no? A mí me recuerda cuando hace poco estuvimos viendo precisamente los aspectos de salud, ya no digas de migrantes, incluso aquí en Chiapas, de poblaciones indígenas, en que se empezó a impulsar la formación de médicos. O sea, bueno, de aquí a 5 años, pues vamos a ver que va a haber médicos que van a hablar los idiomas originarios de aquí, pero ¿qué va a pasar de aquí a 5 años? ¿No? Y diríamos lo mismo con los migrantes. El gobierno de López Obrador ha propuesto varias medidas. Bueno, ahí en la ONU hasta lo tacharon de ternurita, que si esto, que si aquello. Ya se había propuesto un plan migratorio por parte de la CEPAL, donde se proponían implementar una serie de medidas que no se han concretado. También se hablaba de 4,000 millones de dólares que se iban a derivar a esta región, pero que son todas esas medidas, por un lado, pues atemporales, porque obviamente no resuelven las necesidades urgentes que hay en este momento y se están viendo a mediano plazo. Y por otro lado, 4,000 millones de dólares, cuando se prevé que por lo menos aquí se necesitarían 100,000 millones de dólares, pues se me hace totalmente, pues no sé si llamarlo como una broma macabra o cómo describirlo, ¿no? Porque no se ha hallado esta dimensión, ¿no? Y bueno, el hecho de que sean migrantes que vienen pues prácticamente de toda la frontera de Guatemala con México. Hay que recordar que Chiapas tiene más de 600 kilómetros de frontera con Guatemala. Y digamos, de estos 600 kilómetros de frontera, o 629 como dicen algunos, pues no todas están ahí
pues ahora sí que vigiladas, ¿no? Hay por lo menos 3 o 5 puntos que sí lo pudieran estar, pero el resto es presa de la delincuencia organizada, porque finalmente pues hay gente que ya está, que hizo ya su modus vivendi, ¿no? El hecho de transportar a las personas, de ofrecerles dinero, lo mencionábamos creo que en algunos de los programas, entre 5 y 10 mil dólares, que son pues, los que logran llegar al norte de México, pero ¿cuánto está el negocio de los que no lo logran hacer, ¿no? Y ahora estamos viendo trágicamente que estas 54 personas hasta ahora, ¿no? Digamos, hasta el corte de este momento, pues no los hay, ¿no? Y aquí quiero hacer un llamado, perdón, ya con esto termino, se están buscando traductores porque la mayoría de las personas que están lesionadas no hablan español, hablan básicamente quiché. Entonces, pues habría gente, si conocen personas que estén en San Cristóbal, en Tuxtla o en Chiapa de Corzo mismo, que hablan estos idiomas de la frontera, ojalá también se pudieran comunicar, no sea Rompeviento o algunos grupos de Amnistía Internacional que operamos aquí en San Cristóbal, para que también puedan servir de ayuda como traductores. ¿Sí? Ya, pues muchas gracias, Héctor Javier. Jesús Escobar, hablábamos hace un rato también con Ángeles Mariscal, que están haciendo la cobertura al momento de lo que está sucediendo allá. Y hablábamos sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, empezaron a lincharnos acá en los comentarios, pero más allá de eso, volvemos otra vez a las políticas migratorias de cada país. Y señalaba hace un momento que más allá de que el presidente pues empezó a hablar más bien de los Estados Unidos y no asumía una responsabilidad, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que tendría que asumir cada país, en este caso México, con un nivel de tragedia de esta naturaleza? Pues mira, por supuesto que vamos a llamarlo así, las tres partes tienen una enorme responsabilidad. Me refiero al país de origen, al país de tránsito y al país de llegada. En el caso concreto de Centroamérica, lo que es Honduras, lo que es El Salvador, lo que es Guatemala, lo que son varias de estas naciones que son víctimas de gobiernos corruptos, de gobiernos vinculados al crimen organizado, de una pobreza lacerante. Muchos, yo me atrevería a decir, el 99% de las y los migrantes dejan su territorio no por gusto, lo hacen por una necesidad, para dejar de ser víctimas de una violencia atroz. Hay que ver tan solo lo que pasa en Honduras, en donde los cárteles de la droga han sentado sus reales desde hace mucho tiempo, y vaya que llevan a la ciudadanía a escenarios dantescos en materia de violencia, la explotación laboral de la que son víctimas, las acciones por parte de gobiernos en Guatemala en contra de las comunidades maya, contra la comunidad maya, en contra de los sectores más empobrecidos. Y coincido plenamente con lo que también planteaba Héctor y Alberto, de que hablamos de una estrategia en materia de seguridad que lo que hace es criminalizar la pobreza, y dentro de esa criminalización de la pobreza nos topamos con la migración, que se convierte entonces en un negocio de sangre, en un negocio para transnacionales, porque ahí me voy hacia la responsabilidad que tiene Estados Unidos. Estados Unidos con esta doble moral espantosa, en donde todo depende muchas veces de las necesidades económicas de la Unión Americana, ¿no? Si necesitamos mano de obra barata, entonces tráiganse a los migrantes, mientras que públicamente, como grandes empresas tipo Walmart, de este tipo de transnacionales y demás, cuestionamos y criticamos el tema migratorio, y a través de nuestros cabilderos nos oponemos a una reforma migratoria seria. ¿Por qué? Porque saben que una verdadera reforma migratoria pondría orden en la explotación laboral que viven muchos de los migrantes en la Unión Americana, porque lamentablemente hay gente que cree que de verdad es un sueño americano, y no es así. Platicando con muchos y muchas amigos migrantes que están del otro lado, te lo dicen, se les paga también muy mal y se aprovechan de ellos y se convierten en ciudadanos de segunda y hasta de tercera en muchas ocasiones. Pero Estados Unidos juega con esa doble moral, de que no estamos a favor de una reforma migratoria según estos grupos, y son ellos los principales explotadores de esa mano de obra. Además de, claro, la responsabilidad que tiene Estados Unidos en el tema de la pobreza en Centroamérica, porque el sistema neoliberal que se instauró desde Washington para el resto del continente tiene un impacto directo, por supuesto, en la generación de empleos, en la generación de desarrollo, en la generación de producción y sobre todo en la iniquidad en la repartición de los recursos, de la riqueza de un país. El caso ahorita de El Salvador, con un personaje que gobierna a través de las redes sociales y que tiene una tolerancia cero a las discrepancias o a la democracia. Es un sujeto bastante peligroso este Bukele, que lo han querido vender como un progresista, y en lo personal difiero mucho de ello. Y nos centramos ahora en el caso concreto de
de México, que está respondiendo a los intereses de Washington. Esta política migratoria de militarizar, porque con todo el respeto que me merecen las y los seguidores de la Cuarta T, cuando me dicen, no, es que no se militarizó la Guardia Nacional, por favor, la Guardia Nacional son militares vestidos de civil y entre comillas vestidos, y está militarizada la frontera. Y el trato que se le da a los migrantes es de criminales, es de delincuentes. Mientras no logremos entender que el tema migratorio se debe abordar de una perspectiva social, seguiremos cayendo en este tipo de situaciones en donde se esconden para poderse trasladar, en donde recorren caminos inseguros para poder brincar a los delincuentes, porque ojo, hay otro detalle, desde Chiapas hasta Tamaulipas es el crimen organizado el que controla hoy por hoy la migración. Y todos lo saben, hay poblaciones, tú estuviste hace poco en Tamaulipas, hay poblaciones donde todos saben perfectamente quiénes son los que tienen la venia para poder pasar del otro lado a los migrantes, cuánto les cobran, y todos sabemos perfectamente que a raíz, y con esto termino, a raíz de esta estrategia de Calderón de militarizar el país completamente, que se ha venido agudizando, entonces la ruta del migrante se convirtió en la ruta del narcotráfico, de los cárteles, y los cárteles tomaron precisamente el control con todas las consecuencias que a través de la historia hemos visto, desde la masacre de San Fernando hasta un accidente, una tragedia como la que se vivió el día de ayer. Hay que ser muy claros en esto, nada es por generación espontánea. Todos los gobiernos de México, por lo menos desde Carlos Salinas de Gortari, han utilizado el uso de la fuerza militar para tratar de contener a migrantes. Todos. No hay uno solo. Quizá el de este impresentable sujeto todavía es más cuestionable porque utilizó migrantes, pero también utilizó una estrategia criminal como la que usó con todo el país, simplemente obligó a que los migrantes fueran al matadero, porque estaba feliz Calderón con esto. Ese es su sino y su forma de pensar. Pero nada como ahora mismo vemos en el gobierno actual. Hablamos que el Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte y Sur, que es el eje de la columna vertebral de contención migratoria del presidente López Obrador, mantiene un despliegue cotidiano de entre 28.500 y 28.700 efectivos militares, Guardia Nacional, marinos, soldados irregulares, la Fuerza Aérea. Todos, ahí eso se le suma, por supuesto, el despliegue de agentes del Instituto Nacional de Migración, que, fíjese nada más, Héctor Javier, y quiero pedirte un comentario sobre esta respuesta del gobierno del presidente López Obrador. El Instituto de Migración también se está militarizando. Prácticamente todos los delegados estatales de esta corporación, que nació como una entidad civil, son militares en activo o en retiro. Así es que tenemos ahí algo que me parece que tenemos que analizar, esta respuesta de la fuerza para tratar de contener un tema que, para bien o para mal, es imparable. No lo ha podido parar ni Alemania, ni España, nadie, porque los seres humanos somos migrantes por naturaleza. Y aquí, en este caso, tenemos ya un incremento que va a ir poco a poco notándose, no solo por razones de cambio climático, violencia, sino también por la pandemia. ¿Cómo ves este escenario, esta respuesta, este tema que yo coincido, tiene que ser la respuesta regional, porque sí, Nayib Bukele está muy entretenido con su estrategia de gobernar por Twitter. En Honduras, los gobiernos lo único que hacen es estar embebidos en su propio sistema, mientras la gente huye de su país. Y Guatemala, Guatemala ya conocemos la historia de la relación que hay siempre entre México y en la región del Soconusco. ¿Qué decir de esto que vemos ahora? ¿Es momento de revisar, de cambiar este modelo, como yo planteaba hace un ratito? Sí, yo creo que sí, Alberto. Yo diría que esta situación hay que verla el antes, el durante y el después, ¿no? Por ejemplo, el antes, hay que recordar que México ha sido un país nada amigable, digamos, con la gente que viene de fuera. Si nosotros vemos las estadísticas de población, de los 126 millones de habitantes que somos, 128 los que sean, no rebasamos ni el 1% de habitantes que nacieron en otro país y que tenemos aquí en México. ¿Te puedo hacer un apunte, mi querido doctor Javier? Sí, perdón. adelante, sí. Una pequeña acotación. Es que sí es amigable, pero con los extranjeros que vienen de Argentina, de España, no con los extranjeros pobres. No, sí, por supuesto. Ahí tendríamos que recurrir a esta canción de La Maldición de Malinche, ¿no? Donde, por supuesto, vemos a una persona, pues, descalza, etcétera, pues del buen Gabino Palomares. Así es, ¿no? Y vemos que alguien nos trae cuentas de vidrio, con ojos claros, etcétera, así como Alberto y Ernesto verán, pues ahí sí los llamamos amigos y bueno, pues abrimos puertas, etcétera, etcétera, ¿no?
No es así, ¿no? Te digo, ni el 1%, cuando hay países, bueno, el mismo Estados Unidos me parece que anda por el 12%, algunos países inclusive llegan al 20% de habitantes. Yo quisiera ver que pidan una visa, por ejemplo, gente de Centroamérica o de Sudamérica para venir a México, en las condiciones que tú mencionas, Alberto, y es prácticamente imposible, ¿no? Los ecuatorianos les acaban de volver a poner visa, etcétera, etcétera, ¿no? También no nos olvidemos, bueno, ahí está la masacre de San Fernando, entre otras, que ha habido, de las que sabemos, más, como bien decías, de las que no sabemos, ¿no? Es decir, a donde voy, históricamente no hemos tenido una política amigable con el extranjero. Luego, digamos, más recientemente que López Obrador trata, o por lo menos en sus discursos habla de visas de trabajo, habla de que va a ser amigable, o sea, todo pintaba muy bien, que parece ser que fue uno de los factores que de alguna forma invitaron a que más personas vinieran aquí a México. Estados Unidos le empieza a amenazar con aranceles, recordemos las amenazas de Donald Trump de subir hasta 30% de aranceles en una economía que depende 80% de ellos, tanto de manera formal como informal, y le doblaron las manitas, ¿no? Bueno, a mí no se me olvidan caricaturas que han pasado esta semana, antes de la tragedia, donde ponen a López Obrador boleándole los zapatos a Joe Biden, ¿no? Y el mismo Joe Biden, ahí en Estados Unidos, pues el Poder Judicial, que le dice, pues el programa de Quédate en México, lo vuelven a aplicar, y obviamente, pues me parece que esto va todavía a exacerbar más las condiciones en que las personas se van a arriesgar a venir a México. ¿Y por qué se van a arriesgar? Ya lo mencionaba Jesús. Yo nada más quiero comentar, y ya con eso terminaría, de que si nosotros vivimos una situación de violencia generalizada aquí en el país, donde la tasa de homicidios más o menos anda por 27 por 100,000 habitantes, en los países de Centroamérica anda alrededor de 90 o 105 por 100,000 habitantes. Es decir, estamos hablando de 4 o 5 veces más los niveles de violencia, inseguridad, con maras, con grupos pandilleros que controlan prácticamente muchas ciudades. Por ejemplo, el caso de Haití recientemente, donde ni siquiera ha podido llegar ayuda humanitaria a ciertas zonas, porque las pandillas dicen, de aquí no pasa nadie y no pasa nadie, ¿no? Entonces, sí es una situación muy lamentable. Yo creo que no, me parece equivocado que esto lo estemos viendo también desde el punto de vista militar. Yo no estoy de acuerdo que el Instituto Nacional de Migración se llene de militares. Tampoco estoy tan de acuerdo en que la Guardia Nacional pues esté prácticamente ahí deteniendo, sino que habría que tener otra serie de políticas. Ahora también es cierto, el Instituto Nacional de Migración ha sido una institución muy corrupta, Alberto. De verdad, muy corrupta, ¿no? Bueno, habría que ver algunas películas por ahí, el caso de Sabina, el caso verde de Sabina, ¿no? Que una película que habla de una migrante, los niños de la jaula de oro, es decir, de verdad, hay que atacar la corrupción y dejar la impunidad atrás, ¿no? Mientras esto no cambie, la verdad es que vamos a seguir hablando de cambios para seguir igual. Ya, gracias, mi querido Héctor Javier. Pues es un tema que de veras estruja y que sí preocupa de manera importante. Estas son las consecuencias de que no se esté llevando una política adecuada en materia migratoria en nuestro país y no solo en nuestro país, pero estamos hablando de lo que nos toca y que es del nuestro. Mi querido Jesús Escobar, pasando al siguiente tema que nos ocupa, pues otra vez el Instituto Nacional Electoral le vuelve a prohibir ahora al presidente, pues que pueda hablar. El presidente de la República no puede hablar, pues, de la consulta sobre la revocación de mandato. ¿Qué decir de esta nueva actitud del Instituto Nacional Electoral y, pues, también estas reacciones que está teniendo el presidente frente a eso? Fíjate, nada más rápido para una punta conforme a lo que decía Alberto y Héctor. Un ejemplo, en la colonia Condesa, ustedes saben que se ubica la Embajada de Honduras. Ahí afuera había un grupo de 5 personas, más o menos, que estaban ahí frente a un camellón, estaban acostadas, cubriéndose del sol, todo ello. Enfrente se encontraba un grupo de 3, 4 personas, más o menos, sudamericanas, me imagino yo que argentinas por el acento, el color de piel blanco, ojo claro, cabello castaño, ¿no? Los jóvenes atractivos, altos, barbudos, cabello también clara, tono de piel clara, ojo claro, y los señores de Honduras y las señoras de Honduras están ahí sentados sin meterse con nadie. Bueno, están en la misma posición, en el mismo lugar, en el camellón los dos, uno en una banca, otro en el otro. Llegaron unos policías y se querían llevar a los de Honduras.
Claro. No, fíjate Es la, que es nada la más forma déjame, muchas veces, ¿eh? sí, sí, no, y déjame añadir esto a esto que señalas, es prácticamente también lo que decía Fontana Rosa en aquellas historietas que tenía con Boggy el aceitoso, que decía, hay una escena ahí en uno de los cuentos de Boggy el aceitoso, que alguien le pregunta a Boggy, pues, oye, ¿por qué estás atendiendo a este negro y le estás ofreciendo trabajo para que vaya a matar a otra gente? Pues no, que estabas contra los negros. Y dice Boggy, el personaje dice, no, dice, yo realmente estoy contra los pobres. Este, porque a veces no importa el color, lo que importa es el capital, ¿no? Claro. Y si ese personaje tiene capital, pues la historia también puede convertirse en otra. Pues nada más quería añadir este otro elemento ahí, que es esta discriminación contra los pobres, también, que ese es otro de los temas. Pues ahora sí, Y Jesús. sobre esto, yo sinceramente creo que estamos ya en una vertiente de un enfrentamiento directo entre el Instituto Nacional Electoral y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, en donde me parece que el INE ha estado cruzando muchas veces la línea en sus llamados. Entiendo perfectamente cuando piden que haya equidad, que no se utilice la mañanera como una forma de propaganda política, pero limitar la opinión de alguien o la expresión de alguien, porque puedo entender que le digan al presidente, no llames a votar o no llames a participar en la revocación de mandato, pero que no aborde el tema, que no lo discuta, que no informe sobre el mismo, a mí sí me parece que es una exageración por parte del Instituto Nacional Electoral, pero se enmarca precisamente en esta división, en este enfrentamiento que tiene López Obrador, principalmente con el caso de Lorenzo Córdoba y el caso de este Ciro Murayama. Hace poco Ciro Murayama escribió también un artículo sumamente cuestionado. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas es consejero del INE, es integrante del INE, es integrante de los que van a organizar la revocación de mandato, y en este artículo, pues sinceramente cuestionaba el ejercicio mismo. Puede tener toda la opinión que quiera el señor Ciro Murayama, pero no puede dejar de lado, por supuesto, la participación como personaje en toda esta historia. En el caso concreto del presidente de la República, entiendo muchas veces la forma, el estilo que tiene de comunicar, la manera en cómo se expresa, pero me parece que hasta ahorita Andrés Manuel López Obrador no ha caído en esos excesos de los que mucha gente temía. Es decir, cuando nos referimos a elecciones, cuando nos referimos a este tipo de ejercicios. A mí, sinceramente, me parece que el INE no gana nada cayendo en este tipo de bravuconadas hacia el gobierno federal. En ese sentido, me parece que el INE tendría que ser un poco más inteligente, ahora sí, como se dice coloquialmente, no calentarte granizo, ¿no? Y no caer precisamente en este tipo de escenarios que a la larga, lo único que van a provocar es que se vuelva un ambiente todavía más estridente, más polarizado, rumbo a unas elecciones que ya de por sí tienen una carga muy particular por las enormes asimetrías que existen entre la oposición y el gobierno federal y la participación de actores externos como es la misma iniciativa privada. Entonces, sí se necesita un árbitro, me parece, que esté centrado en aplicar la ley como debe hacerlo, no personalizar el discurso y ser muy claro, no puedes promover la revocación de mandato, pero de ahí a caer en un asunto de silenciar al presidente de la República en un tema que genera expectación y genera interés para un sector de la población, pues sí me parece que el INE está cayendo en una exageración. Yo le podría decir que es como cuchillito de palo, ¿no, Héctor Javier? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que ahorita los dos bandos están moviendo sus fichas, ¿no? Como diría, ¿no? Y yo citaría aquí al sociólogo Merton, de decir, bueno, ¿qué hay detrás de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, Lorenzo Córdoba y el INE, pues se han basado ahorita su lucha en el presupuesto, ¿no? No salen de ahí, que es insuficiente, etcétera, que no tienen la suficiente capacidad de hacerlo, pero ¿realmente será eso? ¿O realmente estará respondiendo a otra serie de intereses que tienen que ver, pues ya sabemos, ¿no? Con el PRI, PAN, PRD, el mismo Claudio X González y la gente que está sosteniendo todo este grupo, de la cual no nos engañemos, Lorenzo Córdoba forma parte de ellos ya desde, pues hace algunos años para atrás, ¿no? Y por el otro lado, pues ya un poco el nerviosismo de la cantidad de personas que están poniendo su firma, de la cual, bueno, pues hay varias columnas que ya están diciendo que no van a llegar a las firmas necesarias para eso, a lo cual, digamos, ya el presidente ya se vacunó, diciendo que independientemente de que se junten
o no se junte el 40%, pues él va a acatar lo que diga la mayoría de los que se exprese, ¿no? Pero a mí me parece ser que ya el pleito es muy cerrado, muy cerrado, y todo lo que apunta ahora, ya lo hablamos la semana pasada, todo es 2024, y más que revocación de mandato, a mí me parece ser que, dadas las cifras que se han dado en las últimas encuestas de la aprobación que tiene López Obrador, pues por ahí viene tanto ataque para ver si le bajan un poquito a la plancha, como diría Jesús, no te calientes plancha, y a ver si la ponen a enfriar, ¿no? Ya, gracias Héctor. Pues bueno, hay ya algunas otras restricciones también hacia ONGs, otras organizaciones que han querido recabar firmas. El INE pues también se ha puesto muy estricto, no se pueden usar determinadas palabras como ratificación o cosas así. Finalmente, Jesús Escobar, ¿qué cambia? ¿Qué le cambia al gobierno mexicano, al país, el que se lleve a cabo esta consulta? Es previsible que no se van a alcanzar los 30 y tantos millones en la consulta, es casi crónica de un resultado anunciado, pero sí es previsible cuántos van a votar porque se siga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, pasando eso, ¿qué nos cambia? ¿En qué modifica Jesús Escobar? Mira, yo siento que ya el debate sobre si se va a llevar a cabo o no, pues ya está rebasado, se va a llevar a cabo a final de cuentas. ¿Por qué? Porque incluso está en la Constitución, ¿no? A final de cuentas ya es una realidad el ejercicio de la revocación de mandato. A mí me parece que estamos ante dos visiones muy particulares y que tendríamos que tratar de explicarlas. Es decir, por un lado, está la oposición diciéndote no hay necesidad de llevarlo, no hay necesidad de gastar, no hay necesidad de participar, porque a final de cuentas es una fiesta de Andrés Manuel López Obrador, de los integrantes de Morena, y resulta de verdad muy particular que aquellos que tendrían que ser los principales interesados en revocarle el mandato a Andrés Manuel López Obrador, pues de plano tiraron la toalla desde un principio, ¿no? Se hicieron a un lado, dijeron nosotros ni nos vamos a meter, no vamos a participar, no vamos a hacer absolutamente nada, lo cual me parece que es una enorme incongruencia tanto del señor Claudio X González como de todas sus huestes, y lo cito a él porque oficialmente pues es la cabeza, ¿no? Lo que nos han dicho que es la cabeza de estos movimientos de oposición que paréntesis, deberían de verdad de contratar a alguien en cuestión de imagen, de relaciones públicas, de marketing, porque se ponen cada sigla, que si el Fresín, que si el tumor, que si frena y no sé qué tanto, les falta una capacidad en ese sentido muy grave. Pero a lo que voy es que ellos lo han ubicado a Claudio X González como la persona que los encabeza, por eso lo cito. Y de verdad me sorprende que este grupo, que está todos los días hablando de autoritarismo, de dictador, de reelección, de que están llevando el país a la quiebra, de que el país se está hundiendo, de que están acabando con todas las instituciones, pues no haya hecho nada para participar en la revocación de mandato o no haya promovido la revocación de mandato. Ya cuando ves precisamente el impacto que tiene esta oposición, pues te das cuenta por qué. Porque simple y llanamente no tendrían oportunidad alguna de salir avantes y fortalecerían aún más el movimiento a favor del propio Andrés Manuel López Obrador. Y del otro lado te topas con la versión de la gente de Morena que abiertamente te dice hay que ejercer hay que ejercer esta posibilidad, hay que llevarlo a cabo como un precedente, hay que aprovechar precisamente la oportunidad, hay que aprovechar que ya está ahí y hay que empezar a participar como ciudadanos, hay que empezar a generar una convicción de lo que es la democracia participativa que tanta falta le hace a este país. ¿Qué va a cambiarle al país? Me parece que si nos centramos en el tema optimista, Ernesto, Héctor, Alberto, es eso, empezar a fomentar la participación de la gente en lo que es la democracia participativa, lo que es salir a expresar tu punto de vista, salir a decir lo que piensas y lo que no piensas en un momento dado, o lo que crees o no crees, pero salir y participar, salir y abiertamente exigirle a los propios gobernantes y hacerlo una costumbre, porque ojo, aquí el punto es muy interesante y donde viene la gran incongruencia y que me parece que es lo criticable. La revocación de mandato tendría que partir de la ciudadanía hacia el poder, no del poder hacia abajo. Tendría que ser la gente la que dijera, yo quiero que se revoque el mandato. Y me parece que es ahí donde también todavía falta una discusión, pero al existir como ya, hay que entenderla, hay que profundizar y hay que participar para en un futuro quitar a quien tengamos que quitar en un momento dado que no esté dando
que no esté dando resultados. Me parece que eso sería lo que le daría al país otro rostro en un momento dado en este tema en particular, ¿no? La participación de la gente en este tipo de ejercicios que, reitero, son sumamente necesarios. Sí, porque aquí el tema es superar la coyuntura y entender que esta es una herramienta que tiene que quedarse, que va a servir para los siguientes mandatarios. Ahora se quiere utilizar con el presidente López Obrador, pero no va a ser el único, y qué bueno que existe esa posibilidad. Y a mí lo que me queda claro, a tratar de unir este tema, Héctor Javier, que tenemos ahora, si tienes algún comentario más sobre este punto, unirlo también con el siguiente que tenemos en la agenda, que es esta, pues, ¿cómo llamarle? Este espectáculo, ridículo, ¿no? Ya mejor no le pongo adjetivos sobre el nuevo performance de la senadora, de la locutora Lili Téllez, descalificando a la ex ministra Olga Sánchez Cordero, tratando de darle clases de derecho. Pero bueno, para mí en la lectura de fondo en ese tema del INE y esta actitud que ha asumido, junto con lo que planteaba Jesús Escobar de lo que ocurre con las organizaciones opositoras a la 4T y ahora este nuevo triste y lamentable espectáculo, son parte de lo mismo, la desesperación de los adversarios opositores a la 4T porque no han logrado avanzar en minar la imagen del presidente, que sigue teniendo altísimos niveles de popularidad, ni mucho menos han logrado ellos mismos salirse de la lona, del polvo en el cual quedaron reducidos desde 2018. ¿Qué reflexión tenemos sobre estos dos puntos? Hay un escenario que no sé hasta dónde sea, digamos, tenga realmente un impacto en términos de votos, en términos de un proceso de detener a la 4T. En fin, ¿tú cómo lo ves todo esto, Héctor? Sí, es muy, muy curioso. Bueno, si no fuera por los impactos que tiene en el país, pues sería hasta gracioso, ¿no? Cómo manejan los discursos, ¿no? Según su conveniencia, ¿no? Cuando obviamente pues les empezaron a pegar en algunos puntos, sobre todo los económicos, la cancelación del aeropuerto internacional, por ejemplo, que fue uno de los más fuertes, pues ahí sí fuera López Obrador, se nos va a llevar a la ruina, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando no les conviene este tipo de cosas, no hay que mover a los presidentes porque entonces causas inestabilidad, el país entraría en un periodo muy peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora que les ponen una herramienta legal que ya estaba en la Constitución y que nunca se había hecho, entonces se dicen, no, mejor no, mejor no hay que hacerlo porque pues nada más es un circo de este tipo, va a costar muchísimo dinero, más de miles de millones de pesos que se podrían emplear en otras cosas, como si eso les importara, ¿no? Bueno, los mismos consejeros, a ver, ¿cuánto ganan ellos? ¿Cómo han defendido como López Portillo, como perro, su salario, sus prestaciones? Y no porque con eso se fuera a resolver el problema de que ya con eso se pagaría, digamos, ahora sí que la consulta, ¿no? No, era un rollo simbólico, ¿no? Era un rollo de decir, bueno, órale, ahí está la aportación de nosotros, ¿quién más le va a aportar, no? No, ellos se han movido nada para esta situación, ¿no? Y ahora entonces ven la revocación como un mecanismo que tiene el gobierno, que en realidad lo es, pues ya de afianzamiento, y que de alguna forma pues nos va a llevar, respondiendo un poco a la pregunta que decía Ernesto, sí va a cambiar un poco la democracia, me parece que no cuantitativamente, pero sí de manera cualitativa, porque ya no nos vamos a tener que esperar 6 años de que ya se eligió una persona y hasta los 6 años vamos a poder opinar a ver qué onda con esa persona, ¿no? Me parece que la posibilidad de que tengamos a los 3 años de gobierno de hacer una evaluación, ojalá se haga verdaderamente pues, transparente, que no haya ahí manipulación de datos, etcétera, va a ser una muy buena oportunidad y creo que va a meter más a la gente, digamos, en la politización. Ojo, no necesariamente en la partidización, que sería un tema distinto, sino en la politización, porque finalmente pues siempre con el rollo de que gane quien gane va a ser lo mismo, pues ya la gente se ha vuelto muchísimo muy apolítica, ¿no? Y más espectadora que protagonista de las formas en que pudieran conducir al país, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo en que se haga eso, yo sí estoy de acuerdo en que se perpetúe este ejercicio y que obviamente a ver en dónde meten tijera para que de alguna forma se garantice que en este y en los sexenios subsecuentes se lleve a cabo este ejercicio, ¿no? Y de Lili Téllez, híjole,
Alberto, no me preguntes de esta mujer porque, Bueno, pues si quieres hablamos entonces de Carmen Salinas, que pues por ahí andan, ¿no? mira, yo preferiría hablar que tampoco, bueno, en términos políticos, no pintaba muy bien las rancheras, como decía, ¿no? Pero Bueno, Paquita, la del barrio, si quieres también. Sí, pues mira, para mejor hablar le de los dejo mismos. la palabra aquí al recientemente premiado Jesús, ¿verdad? Pues miren, No sé si te gracias. capoteó la pregunta, perdón, ¿eh? Pues miren, si les parece, vamos a ver este desaguisado, pues de esta senadora Lili Téllez, fuera de control, haciendo en fin, vamos a ver cómo está intentando exponer la senadora Olga Sánchez Cordero, que además le dice, si ya le di la palabra quién sabe cuántas veces, pues, y la otra sigue ahí. Pues vamos a verlo y después vamos a escuchar también al senador César Cravioto, porque él pues intenta hacer una exposición de los contenidos que también presentaba la senadora Olga Sánchez Cordero. Vamos a ver. Ernesto, no, es un segundito. Ahora sí, como dicen, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Quién subió Lili Téllez ahí? Sería la primera pregunta, ¿no? No, pues ahí le hacen un comentario precisamente al respecto. En fin, vamos a ver estos dos videos y ahorita regresamos. Que quiero compartir con ustedes, el dato que quiero compartir con ustedes leyendo mis precedentes y leyendo los apuntes para darles esta respuesta, resulta que en ese momento el PAN gobierno se defendió con el siguiente argumento, que el Senado de la República no tenía ni siquiera interés simple. El Senado de la República no tenía interés simple siquiera para presentar la controversia constitucional. Entonces, fue interesante también saber y conocer que en la Cámara de Diputados, en la legislatura pasada, la legislatura, senadora, ya le di muchas veces el uso de la palabra y nadie lo ha aludido, nadie lo ha aludido. Déjeme continuar, por favor. Déjame continuar, ya le di innumerables veces el uso de la palabra a usted. Entonces, y curiosamente también, la defensa, nadie se ha referido a usted. ¿Le hablaste tú a ella? No dijo nada. Continúe o levante la sesión. Adelante. Se cita a la siguiente sesión el martes 14 de diciembre a las 11 horas. Se levanta la sesión. La razón jurídica se las dio en un documento de 4 cuartillas la presidenta del Senado. Ni siquiera lo pudieron leer, seguramente ni sus asesores le echaron un ojo. Demostró jurídicamente la presidenta del Senado por qué no se va a meter desde la presidencia del Senado esta acción de inconstitucionalidad. Y tampoco tienen razón política. Ustedes viven en el pasado, siguen creyendo que son una mayoría en este órgano legislativo. Se les olvidó que el pueblo los puso en su lugar y en su lugar es hoy ser una minoría. Si quieren tener una mayoría, ya no digan mentiras, trabajen a favor del pueblo, a ver si en el 2024 los puede poner otra vez el pueblo de México como una mayoría. Hoy son minoría y no pueden obligar a la presidenta del Senado desde su minoría que hable a favor de lo que ustedes quieran y digan. Y para que logren eso,
Deben de ya no decir tantas mentiras, son rementirosos y se los vuelvo a decir en su cara. Vienen acá y dicen que el acuerdo que hizo el presidente es para que no se transparenten los recursos. Ya lo dijo una y otra vez. Solo es para que se agilicen los trámites administrativos. Esos trámites administrativos que no le permitieron a Calderón pasar de una barda en algo que debió haber sido una refinería. Gracias. Quédense en su lugar de oposición y, presidenta, nada más a usted todo nuestro respeto. Usted que ya fue secretaria de Gobernación, que ya fue ministra de la Corte, que hoy es presidenta del Senado, creo que de este lado nadie va a poder tener la carrera que usted tiene porque les faltan tamaños y les falta honestidad, que es lo que a usted le sobra, presidente. Muchas gracias, senador. Jesús Escobar, ¿qué decir? Fíjate que, bueno, de entrada, recordando a Carmen Salinas, pues sí, también andaba metida en el PRI y era un personaje en toda la extensión de la palabra, pero sabías perfectamente que Carmen Salinas era eso, un personaje, era la corcholata haciendo política, ¿no? Y sabías que iba a decir sandez y media. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenía idea de lo que estaba diciendo y me parece que ni siquiera le interesaba aparentar que sabía lo que estaba diciendo. Era ella siendo ella, como en una película. Lo triste de Lili Téllez es que de verdad cree su papel. Lili Téllez de verdad cree que está cambiando las cosas, de verdad cree que es una voz autorizada de la oposición, de verdad cree que es una lideresa de opinión, de verdad cree que está formando una carrera política, y hoy por hoy es una persona totalmente estridente. Se comporta junto con otros integrantes del PAN, del PRI, del PRD, como verdaderos porros, así de claro, porros políticos. La forma como se manifestó en este ejercicio con Olga Sánchez Cordero me recordó mucho a las asambleas en donde llegaban los porros en la universidad y gritaban y gritaban y gritaban para reventarlas. Ni siquiera daban una razón, un argumento. Y eso lo muestras ante la carencia de opiniones claras, ante la carencia de ideas, ante la carencia incluso en un momento dado de información, como se lo dijo Cravioto, ni siquiera leyeron lo que estaba ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que Lili Téllez es el reflejo de una estrategia fallida, de una oposición que no entiende, de una oposición que no logra articular un discurso, porque como me lo dijo esta misma semana un gran periodista que admiro aquí en La Octava, el señor Alberto Nájar, ¿no? Se hablan a sí mismos, se están hablando a sí mismos. O sea, su discurso es para ellos, no van más allá, no se acercan al mexicano, mexicana de a pie, no se acercan al mexicano y mexicana común, no van por la gente que les dio la espalda en el 2018, ni siquiera les interesa entenderla. Eso es lo que a mí de verdad me sorprende. Están apostando al descarrilamiento de una administración y que el cansancio, molestia, coraje hacia un gobernante les genere votos, e incluso la fragmentación del partido, porque hoy por hoy, si no hay una fragmentación en Morena, si Ebrard o Sheinbaum no se van de Morena, si Monreal no se mueve de Morena, no tienen candidatos ni para la federal ni para la Ciudad de México. O sea, no son competitivos en ningún sentido la oposición y han tenido 3 años para tratar de entender qué fue lo que pasó y simple y llanamente no les interesa entenderla. Lili Téllez, por más burlesco que sea, por más integrante del teatro de lo absurdo que sea, es el ejemplo de ello, porque es Téllez, es esta Kenia López Rabadán, es el ala alemán del PAN que también anda por ahí entre Dorin, von Breivik y todos los demás. En fin, son estos personajes que ya volvieron una estrategia, el grito, ¿no? La sonada, el reventar sesiones, y me parece sin ser morenista ni mucho menos, que mucha de razón tiene Cravioto cuando les dice, no han logrado entenderlo, o sea, no lo entienden, espérense a que la gente los quiera volver a convertir en una mayoría, hoy son minoría, ¿no? Y no saben ni siquiera comportarse en ese momento. Entonces, para mí sí es preocupante porque, insisto, toda democracia sana necesita una oposición fuerte. Y hoy la oposición en México, sinceramente, es minúscula
y responde a intereses de una iniciativa privada que está siendo afectada por medidas, por acciones, por reformas, y que está viendo para sus propios intereses. Y vemos una oposición que, si llega o retoma el poder, va a ser de verdad algo caótico en toda la extensión de la palabra. A propósito de lo que preguntaba Héctor Javier, de quién puso allá a Lili Telles, bueno, la primera reflexión es hay que preguntarle a su paisano, el que ahora gobierna Sonora, a Durazo. Alfonso Durazo. Ajá, pero yo me iría un poco más allá para tratar de hilar ese argumento que me parece muy bien planteado de Jesús Escobar Tobar, para salirnos pues del vodevil y ubicar quién es la mano que mueve a esta marioneta, de dónde viene. Y yo pensaría en Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, que está allí jugando un papel extraño. El presidente López Obrador parece que no se da cuenta de que ese amigo lo va a traicionar, como ha traicionado a otros. Ricardo Salinas Pliego ha traicionado desde quien lo puso en esta posición económica enorme que tiene Carlos Salinas de Gortari, traicionó a Calderón, traicionó a Cedillo, traicionó a Peña Nieto, traicionó a Fox y va a traicionar a López Obrador. Pero bueno, él forma parte de ese grupo de opositores, entre comillas, que está allí y que está haciendo mucho ruido, muy estridentes, y coincido, insisto, también, no están desarticulados, están totalmente como el ratón loco. Y lo digo porque ya hay quien plantea que Lili Telles puede ser candidata presidencial. A ese nivel de psiquiatría estamos. ¿Cómo ves este tema? Para que ahora sí nos hablas un poco tu opinión. Saquemos a Lili Telles si quieres, hablemos de estos personajes. No, sí, sería terrible, ¿no? La verdad es que yo no creo, ¿no? Ahora como ya posicionaron también al hijo de Colosio, ¿no? Que dices, y por cierto sacaron también a Margarita Zavala, ¿no? Ya Reforma ya no la borró de su encuesta, ¿no? Bueno, metieron a Calderón como candidato jefe de gobierno, o sea, sí. Bueno, ahí sí, perdón que me meta en el espacio de Héctor, pero si Calderón va, sinceramente yo estaría de acuerdo porque nos regalaría muchas horas de sarcasmo político. Bueno, pues por lo menos habría barra libre. Habría barra libre para todos. Sí, bueno, sería muy viral esta grabación que hay de él cuando hace alusión a algunos años de la conquista de México, ¿no? Bueno, en el caso de Lili Telles, por supuesto que es una herramienta de los poderes fácticos. Bueno, habría que ver su trayectoria, ¿no? Yo no me imagino a Ernesto Ledesma ahí conduciendo Hechos, ¿no? ¿Se imaginan? Vas a proponerlo, por cierto, que se use Ernesto ahí para que nos llegue esta noche en Hechos, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo lo condujo Lili Telles? Lo digo con todo respeto. Bueno, mientras a Jesús lo premia, digamos, pues ahora sí que un colectivo de periodistas, bueno, recordemos que a esta mujer obtuvo el Premio Estatal de Periodismo y que estuvo también muy cerca del poder, siempre lo ha estado, ¿no? Recordemos que cubrió giras de Cedillo, de Salinas, de Fox, bueno, la última visita del Papa Juan Pablo II, etcétera, ¿no? Muy cerca de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, es decir, ha estado siempre en este tipo de temas. Me parece ser que el gancho a tenerla ahí de Alfonso Durazo, siempre lo confundo con Arturo Durazo, no sé por qué, no sé si porque los dos empiezan con la A, o no sé qué me pasa ahí, se me cruzan las neuronas, pero lo ha llamado, ¿no? Bueno, los dos fueron en la fórmula de Sonora, y eso de veras ya te habla mucho, es como si dijeras, oye, pues ¿qué no conoces la trayectoria de esta mujer? Entonces, ¿qué la lleva por allá, no? Y sí, por supuesto, Salinas Pliego pues juega con todas estas partes, me parece que es un mercenario de la comunicación. Recordemos cuáles han sido sus papeles ahora en las cuestiones que tuvieron que ver con la pandemia. Por ejemplo, sus empresas fueron de las pocas que no cerraron, y no cerraron, ahora sí que por sus tamaños, por no decirlo de otra forma, ¿no? Y en el caso de Lili Telles también. No, a ver, dilo de la otra forma. No, eso le vamos a decir a un conductor del ADO, que lo digo. Al cadenero. Para que no ande picando ahí, ¿no? Ándale, dilo, hombre. No, Lili Telles también fue una de las que firmó la Carta de Madrid. Entonces yo creo que sí, como bien dice Jesús, pues, ¿qué se puede esperar de este tipo de personas? La verdad que, pues nada, ¿no? Ahora sí que es muy congruente a su trayectoria, y me parece ser que en la medida en que le estén nombrando que puede ser candidata a la presidencia, a una gobernatura, etcétera, una vez que concluya su periodo en el Senado, va a ser el mayor ruido posible. Ahora sí que, como diría uno de sus maestros, haya sido como haya sido. Gracias, Héctor Javier. Pues se nos fue
como agua la horita, mi querido Jesús Escobar, una reflexión final, y también para ti, Héctor, una reflexión final de 1 minutito cada uno, por favor. Fíjate que ahorita hablando de las posibles candidaturas, ya comentaban lo de Luis Donaldo Jr., ¿no? Que a final de cuentas lo posiciona ahí un sector, una iniciativa privada que trata de construir a un candidato, porque no tienen, así de claro, tratan de construirlo de manera ya incluso desesperada, y me parece que hasta exhibiendo a un político que hoy por hoy se le conoce más, y lo digo con todo respeto, por el asesinato de su padre. No se le conoce por otra razón, ni siquiera por buenos resultados en Monterrey. Pero así de desesperado está la oposición. A mí me daría, de verdad me preocupa más que nos topemos con un fenómeno Trump, es decir, un outsider que no es outsider. Y ahí me parece que el personaje de Ricardo Salinas Pliego podría jugar un papel. Y me parece que sería de verdad algo dramático y trágico que se viviera un escenario así en el 2024, pero después de ver a todas estas huestes que están alrededor, híjole, la verdad yo ya no sé hasta dónde. Y de Lili Téllez, la imagen que yo tengo de Lili Téllez es embobada, viendo a un presidente de la República que acababa de terminar el sexenio más sangriento en ese momento, más corrupto, y prácticamente preguntándole que cómo se peinaba, ¿no? Me parece que es el nivel de persona periodística profesional y demás de Lili Téllez. Y era Enrique Peña Nieto, para que quede claro. Héctor Javier, ¿con qué te despides? Yo regresaría, bueno, por supuesto, apoyo lo que dice Jesús y retomaría el tema de los migrantes, ¿no? En el caso de los migrantes, a nivel individual y colectivo, haría una invitación a que no los veamos como una amenaza, ni mucho menos, y que al contrario, ¿no? Recordemos que México sigue siendo un país expulsor de personas, tenemos muchísimos migrantes, y que en un criterio de reciprocidad, en un criterio de respeto mutuo y de solidaridad, realmente como es el término, pues los apoyemos en la mayor medida de lo posible que esté al alcance de nuestras posibilidades. Insisto, no los veamos como amenaza, que no lo son, ¿no? Recordemos, las fronteras son totalmente artificiales. Estados Unidos nos quitó casi 2 millones de kilómetros cuadrados. México seguía todavía al sur de la frontera con Guatemala. Bueno, si ustedes han viajado de Chiapas a Guatemala, verán que pues, es lo mismo, ¿no? Las poblaciones indígenas ahí se comparten en muchas cosas. Entonces, esto es totalmente artificial y no nos llenemos de un odio y de una xenofobia y de un racismo totalmente absurdo. Esa sería mi conclusión. Ya, pues Héctor Javier, nada más si pudieras entonces repetir esta solicitud que estabas haciendo a propósito de este terrible accidente ahí en Chiapas donde perdieron la vida 54 migrantes. Sí, aquí hay colegas que ya están movilizándose y muchos de los sobrevivientes no hablan español, no hablan castilla como se dice aquí, hablan quiché, que es uno de los idiomas. Recordemos que Santa Cruz del Quiché fue una de las partes más golpeadas por el conflicto armado que vieron en Guatemala. Las condiciones son muy duras ahí, entonces no hay traductores, ¿no? Aquí en los Altos se habla básicamente tzotzil y tzeltal, más hacia la zona fronteriza se habla tojolabal y chol, pero quiché parece que por lo menos no hemos encontrado a alguien que lo pueda hacer, y mientras más personas puedan apoyar en cuestiones de traducción y todo eso, pues vamos a facilitar mucho la ayuda de estas personas. Es una variante del maya, ¿no? Sí, son lenguas mayenses, sí, así es. Ya, pues les queremos agradecer, mi querido Jesús Escobar, otra vez muchísimas felicidades a ti y a todo el equipo ahí que forma la Octava Noticias y la Octava Digital, premio realmente bien ganado, bien merecido, así que un fuerte y fraterno abrazo, otro para ti, mi querido Héctor Javier, y ahí estamos en comunicación, Héctor, para darle seguimiento ahí a lo que está pasando ahí. ¿Sale? Órale. Pues muchas gracias a todos y de verdad un placer y un honor compartir con los tres. Muchas felicidades. Felicidades, Jesús. Felicidades, Jesús. Yo creo que por lo menos ya salimos de los tacos de lengua y de suadero, podemos por lo menos el Cardenal o ya de menos el Lincoln, ¿no? Digo. No sé, depende si tiene horario en la cadena, igual sale. No, voy a hablar con Luisa también para que te dé la orden de que hagas un video hablando del premio y agradeciéndolo del premio. Ahí lo voy a gestionar con la querida Luisa. Un abrazo, Jesús. Héctor, cuídense. Chao. Luego. Bye.